Bienvenidos a la serie Lo que creía Elena G. de White sobre la divinidad de Cristo, sección 2. Declaraciones que señalan a Cristo como creador. En la sección número 1 de esta serie pudimos ver algunas declaraciones de Elena G. de White donde claramente se señala a Cristo como Dios en el sentido más pleno de la palabra y en forma directa, puntual, contundente. En esta ocasión miraremos algunas declaraciones donde Cristo es llamado el creador, el hacedor de todas las cosas. Esto porque precisamente al referirse Elena G. de White al creador, al hacedor de todas las cosas, lo hace indicándonos que es precisamente el creador, el ser a quien la Biblia llama el único Dios verdadero. Es decir, mientras que por un lado, si Cristo es creador, entonces es Dios plenamente y ha existido desde siempre. Por otro lado, si Cristo es creador, entonces es también el único Dios verdadero junto con el Padre. Es así que leemos en Alza tus ojos, 1 de febrero. Dios permitió que Daniel y sus compañeros fueran llevados cautivos para que pudieran llevar al rey y a los nobles de Babilonia el conocimiento de él, el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. En Patriarcas y Profetas 410, página 4, dice: aunque los amorreos eran idólatras, que por su gran iniquidad habían perdido todo derecho a la vida, Dios los toleró 400 años y les dio pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor de los cielos y la tierra. En Patriarcas y Profetas 2:35, párrafo 3, dice: durante los años pasados en Egipto, existían entre los israelitas algunos que se habían mantenido fieles a la adoración a Jehová. Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos presenciar diariamente las abominaciones de los paganos y aún postrarse ante sus dioses falsos. En su dolor clamaban al Señor pidiéndole liberación del yugo egipcio para poder librarse de la influencia corruptora de la idolatría. No ocultaban su fe, sino que declaraban a los egipcios que el objeto de su adoración era el creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero y viviente. Entonces, amigos y hermanos amados, el único Dios verdadero y el creador o hacedor del cielo y de la tierra hacen referencia a la misma persona. Es decir, hablar del creador es hablar del único Dios verdadero. Con esto en mente, veamos las siguientes declaraciones. Ministerio de la Bondad, 57, párrafo 3, dice: Cristo está delante de nosotros como un hombre modelo, el gran médico misionero, un ejemplo para todos los que vendrían después. Su amor puro y santo bendecía a todos los que llegaban dentro de su influencia. Su carácter fue absolutamente perfecto, libre de la más leve mancha de pecado. Él vino como una expresión del perfecto amor de Dios, no para aplastar, no para juzgar y condenar, sino para sanar todo débil y defectuoso carácter, para salvar hombres y mujeres del poder de Satanás. Él es el creador, redentor y sustentador de la raza humana. En La Temperancia 2:45, párrafo 3, dice: no hay sino dos poderes que dominan la mente de los hombres, el poder de Dios y el poder de Satanás. Cristo es el creador y redentor del hombre. Satanás es el enemigo y destructor del hombre. En Testimonios para la Iglesia 213, párrafo 3, leemos: ¿por qué se hace tan poco en favor de la raza de color en el sur, donde hay tanta ignorancia y destitución y una necesidad tan grande
de que se les enseñe que Cristo es el Creador y Redentor, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? En Exaltada Jesús, 27 de noviembre, dice, la divinidad y la humanidad se unieron en Cristo, el Creador y la criatura. Mismo libro, Exaltada Jesús, 1 de febrero. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues él lo hizo. Salmos 65:6 y 95:5. Fue él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos, y sobre todas las cosas de la tierra, el aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. En la educación cristiana 303, párrafo 1, se ha de enseñar a nuestros alumnos que Cristo, quien creó el mundo y todas las cosas que hay en él, es la vida y la luz de cada cosa viviente. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 289, párrafo 1. Ningún padre terrenal ha intercedido con tanto fervor en favor de un hijo errante como aquel que nos creó intercede por el transgresor. La educación cristiana, 169, párrafo 2, dice, una de las parábolas más hermosas e impresionantes de Cristo es la del sembrador y la semilla. Así es el reino de Dios, dijo él, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Marcos 4, 26 al 28. El que dio esta parábola era el mismo que había creado la diminuta simiente. Le había dado sus propiedades vitales y ordenado las leyes que debían gobernar su crecimiento. E hizo de ella una ilustración viva de la verdad, tanto en el mundo natural como el espiritual. De esta declaración se desprende que Cristo no solo es creador, sino sustentador. En Consejo sobre Régimen Alimenticio, página 49, párrafo 3, dice, la transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Nuestro creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como el autor de la ley moral. En Discurso Maestro de Jesucristo, 45, párrafos 1 y 2. Mientras muchos murmuraban en sus corazones que él había venido para destruir la ley, Jesús, en términos inequívocos, reveló su actitud hacia los estatutos divinos. No penséis, dijo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. Fue el creador de los hombres, el dador de la ley, quien declaró que no albergaba el propósito de anular sus preceptos. En el deseado de todas las gentes, 66, párrafo 3, era el divino Hijo de Dios y sin embargo un niño impotente. Siendo el creador de los mundos, la tierra era su posesión y sin embargo la pobreza le acompañaba a cada paso en esta vida. Deseado de todas las gentes, 255, párrafo 1, dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Estas palabras rebosan instrucción y consuelo. Por haber sido hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor. Pertenece a Cristo, porque todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y como lo hizo todo, creó también el sábado. Por él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Nos presenta a Cristo como santificador tanto como creador. Declara que el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la iglesia y que por su poder somos reconciliados con Dios.
Mismo libro, página 255, párrafo 2. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Página 714 del mismo libro, párrafo 2. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. De alguna importancia es detenerse un momento en esta declaración, porque a todas luces indica que el término de Génesis 1:26, hagamos, se lo dijo el Padre al Hijo. No hay aquí un plural de ningún otro tipo. Es el Padre hablando al Hijo. De otra forma, no hablaría Elena de White del Padre y el Hijo descansando después de su obra de creación. Esto es importante recordarlo, aun cuando dentro de esta serie hay una sección donde abordaremos este punto detenidamente, es decir, ¿quién le dijo a quién hagamos? ¿Es Dios el Padre hablando consigo mismo? Ya veremos. Tan solo un poco de paciencia. Por ahora, avancemos en nuestro tópico de Cristo como creador. Leemos en este caso de Hijas de Dios, página 16, párrafo 3. La obra de Dios merece nuestros mayores esfuerzos. En cumplimiento del plan divino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les enseñó a los perdidos y errantes a quienes había venido a salvar y oró fervientemente a su Padre en su favor. Esta es la tarea a la que deberíamos consagrarnos. Si el Hijo de Dios, el creador de los mundos, no consideró indigna esta tarea, ¿acaso sus seguidores deberían considerarla demasiado humillante y abnegada? De ninguna manera. No importa cuán altas sean las aspiraciones de una persona, no hay llamamiento más alto, más sagrado y más ennoblecedor que ser un colaborador con el Hijo de Dios. Del mismo libro, Hijas de Dios, página 57, párrafo 3. Leemos: cuán agradecidos deberíamos estar de que Cristo tomó la naturaleza humana sobre sí mismo y aunque lo hizo, continuó siendo divino. Todos los atributos del Padre están en Cristo. Su divinidad estaba vestida de humanidad. Era el creador del cielo y la tierra. Y sin embargo, mientras vivió sobre la tierra, se cansaba, como les sucede a los hombres, y buscaba descanso en las continuas presiones de su labor. El que había hecho el océano y tenía control sobre las profundidades de las aguas, el que había abierto los manantiales y las vertientes de la tierra, tenía la necesidad de descansar junto al pozo de Jacob y pedir agua para beber a una desconocida mujer samaritana. Historia de la Redención, página 20, párrafo 1. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 571, párrafo 5. Dice: Cristo dio en su propia vida una lección de hospitalidad. Cuando estaba rodeado por la muchedumbre hambrienta al lado del mar, no la mandó sin refección, es algo de alimento, no la mandó sin refección a sus hogares. Dijo a sus discípulos: dadles vosotros de comer. Mateo 14:16. Y por un acto de poder creador, proporcionó bastante alimento para suplir sus necesidades. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 263, párrafo 4. Cristo, la luz del mundo, veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudiesen conocer a su Creador sin ser consumidos. Ningún hombre vio jamás a Dios, excepto en la medida en que se reveló por Cristo. El Ministerio de Curación, 51, párrafo 6.
Dice, entonces el que había sido traído en camilla a Jesús se levantó con la elasticidad y la fuerza de la juventud. E inmediatamente, tomando su lecho, se salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. Marcos 2:12. Se necesita nada menos que un poder creador para devolver la salud a ese cuerpo decaído. La misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, la infundió al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo, renovó el corazón. Aquel que en la creación dijo y fue hecho, que mandó y existió. Salmo 33:9, infundió vida al alma muerta en transgresiones y pecados. El Ministerio Médico, 168, párrafo 1, leemos, mientras el pueblo de Dios trabaje ardientemente, humilde y sacrificadamente, obtendrá la rica recompensa de la cual habla Job. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Se reconocerá a Cristo como el Creador y Redentor. Los que trabajen en unión con Dios serán distinguidos y apreciados. Hay que resaltar de la declaración anterior que los que reconocen a Cristo como Creador son los que trabajan en unión con Dios. Mensajes selectos, tomo 1, página 354, párrafo 2. Dice, todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, no importa cuán amplias sean sus capacidades, son provistos con la vida que procede de la fuente de toda vida. Él es el manantial, la fuente de vida. Solo Él, único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podía decir, tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. De mensajes selectos 358, párrafo 1. Leemos, cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, Juan 19:30, hubo un gran terremoto que abrió las tumbas de muchos que habían sido fieles al dar su testimonio contra toda obra de mal y magnificar al Señor de los ejércitos. Cuando el dador de la vida salió del sepulcro proclamando yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25, convocó a esos santos de sus tumbas. Mientras vivían, habían testificado resueltamente de la verdad. Ahora habían de ser testigos de aquel que los había levantado de los muertos. De Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 397, párrafo 3. Dice, en nuestras instituciones hay demasiado del yo y hay muy poco de Cristo. Los ojos de todos deben estar fijos en el Redentor. El carácter de todos debiera ser como el suyo. Él es el modelo que debe imitarse si queremos tener mentes y caracteres bien equilibrados. Su vida era como huerto del Señor, en el que crecía todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. A la vez que albergaba en su alma todo precioso rasgo de carácter, su sensibilidad, su cortesía y amor lo hacían allegarse con simpatía a la humanidad. Él era el creador de todas las cosas, el que sustenta los mundos por su poder infinito. De Testimonios para la Iglesia, tomo 7, 273, la página, párrafo 1. Tenemos, cuando Juan estaba viejo y encanecido, se le confió un mensaje que dar a las iglesias perseguidas. Varias veces los judíos intentaron quitarle la vida, pero el Señor dijo, déjenlo vivir. Yo, su creador, estaré a su lado y lo guardaré. Este anciano discípulo testificó constantemente en favor de su maestro, con una voz musical y un hermoso lenguaje, hablando de tal manera que impresionaba a cuantos lo escuchaban. Relató las palabras de Cristo y sus obras. Lo enviaron desterrado a Patmos, pero Cristo lo visitó en su exilio y le comunicó las grandes verdades que se hallan en el Apocalipsis.
Qué interesante, amigos y hermanos amados. Lo que se ve aquí es que por un lado el Señor dice, yo, su creador, estaré a su lado y lo guardaré. Y luego se dice, Cristo lo visitó en su exilio. Hecho simple, quien visitó a Juan en su exilio fue el creador, nuestro Señor Jesucristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 140, párrafo 2. Si procura llevar solo sus cargas, será aplastado por ellas. Usted lleva pesadas responsabilidades. Jesús las conoce y no lo dejará solo si usted no lo abandona. Él se siente honrado cuando le confía la custodia de su alma como a un creador fiel. Lo invita a esperar en su misericordia, creyendo que Él no desea que lleve con su propia fuerza estas pesadas responsabilidades. Tan solo crea y verá la salvación de Dios. De la verdad acerca de los ángeles, tomado de Señales de los Tiempos del 30 de julio de 1896. La verdad acerca de los ángeles, 159, la página, párrafo 1, dice: al contemplar la encarnación de Cristo, quedamos desconcertados frente a un insondable misterio que la mente humana no puede descifrar. Cuanto más reflexionamos sobre él, tanto más sorprendente nos parece. Cuán inmenso es el contraste entre Cristo en su divinidad y la indefensa criatura en el pesebre de Belén. ¿Cómo entender la distancia entre el poderoso Dios y el indefenso niño? Y sin embargo, el creador de los mundos, aquel en quien mora la plenitud de la divinidad corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre, más excelso que cualquiera de los ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria, ahora revestido de humanidad. La divinidad y la humanidad se combinaron misteriosamente y Dios y el hombre llegaron a ser uno. Es en esta unión donde la raza caída encuentra la esperanza. A fin de conocerle, 12 de enero, dice: Cristo estuvo con Dios en la obra de la creación. Era uno con Dios, igual al eterno. Solo Él, el creador del hombre, podía ser su salvador. Nadie sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley. Mismo libro, A fin de conocerle, 19 de enero, dice: contemplándolo, contemplamos al Dios viviente. Contemplamos a Dios mediante Cristo, nuestro creador y redentor. Mismo libro, 4 de abril. Su vida estuvo exenta de todo orgullo y ostentación. Aunque era el creador de todos los mundos, sin embargo, testificó de sí mismo mientras estuvo en la tierra que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. De Alza tus ojos, 18 de agosto. Cristo, por medio de su sacrificio para salvar a los pecadores, dio evidencia de su gran amor por el alma humana. Entregó su vida para asegurar nuestra salvación. Cómo insultan muchos al Salvador, engañados por las tentaciones de Satanás, al abusar de sus privilegios, al negarse a reconocer su amoroso interés en ellos. No obstante, Él, su creador y redentor, tolera con paciencia el persistente menosprecio de sus misericordias. De Alza tus ojos, 5 de octubre. Leemos: sobrevendrán tentaciones, pero cuando Satanás arroja su sombra infernal ante nosotros, debemos atravesar por la fe las tinieblas hacia la luz de la vida, hacia el que no solo creó al mundo, sino que lo redimió por su propia sangre. Somos propiedad estimada de Cristo. Con fe viva, debemos colaborar con Él en nuestra propia salvación. Quienes descansan en Cristo Jesús nunca están inquietos o ansiosos. Es totalmente sincero cuando nos invita a entregarle la custodia de nuestras almas como a un fiel
creador. Exaltado a Jesús, 18 de enero. Dice, era el creador del mundo y sin embargo aceptó las obligaciones que tenía frente a sus padres terrenales y ante el llamado del deber, de acuerdo con los deseos de sus padres, después de la Pascua, regresó con ellos de Jerusalén y permaneció sometido a su dirección. Mismo libro, 27 de noviembre. La divinidad y la humanidad se unieron en Cristo, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la de Adán, el transgresor, se conjugaron en Jesús, el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Es hora de concluir con esta sección, la segunda de esta serie, por lo que podríamos sintetizar diciendo que, 1. Según los escritos de Elena G. de White, Cristo participó personal, directa y activamente en la obra de la creación con su Padre. Es creador en todo el sentido de la palabra, como lo es el Padre. Y si esto es así, entonces, número 2, existió realmente antes de nacer de María, y esa preexistencia en relación con la encarnación fue real. Nunca ha habido un momento o tiempo en el que él no haya sido. Es eterno, no tiene principio ni fin. De otra forma no puede ser creador. 3. Si Cristo es creador, como también lo es el Padre, entonces a él el Padre le dijo, hagamos. Preguntas para el doctor Antolín Diestre Gil. 1. Si Cristo es creador, entonces fue él quien creó a María, la que luego sería la madre de su naturaleza humana. Y si esto es así, ¿cómo es que él no existía realmente, excepto en la mente y los planes de Dios, sino hasta que nace de María como hombre? ¿Qué lógica o cordura hay en eso? Porque si él no existía realmente antes de nacer de María, ¿quién la creó a ella? ¿Quién le dio vida a María? ¿Quién fue el que junto al Padre la trajo a la existencia? ¿O de dónde entonces salió María? ¿Quién la hizo? 2. Elena de White dice, solo el creador del hombre podía ser su salvador. Señales de los tiempos, 13 de febrero 1893. Pregunta, si Cristo no fue el creador de María, ¿quién es entonces el salvador de María? 3. Si Cristo no es creador, ¿quién es el salvador del hombre? Quedamos por acá. Bendiciones y hasta la próxima.